Muy buenas tardes, gracias por venir, gracias a Carlos García Gual por estar aquí con nosotros. Yo, bueno, siempre es un placer y sobre todo yo creo que para nosotros es una obligación traerle porque una persona, aparte de su sabiduría, es que siempre ha estado con estas jornadas desde el principio y tenemos mucho que agradecerle pues por las puertas que nos ha abierto, empezando por la suya propia, ¿no? Y bueno, pues es un hombre cuya trayectoria pues es infinita y yo quisiera enseñar aquí, solo enseñar aquí, pues dos de las últimas cosas que ha escrito y que están relacionadas directamente con el tema que nos ocupa y también con algo que se dijo el primer día. Uno es este libro que es La Villa de los Papiros, que es un poco pues el lugar de Herculano donde se encontraron los papiros de los que hablamos el primer día, ¿no? Y que, bueno, esto es el catálogo de una exposición que le tocó hacer a Carlos, aunque no tenga, yo no creo que tenga pinta de eso, pero le tocó hacer de comisario. Comisarió la exposición y bueno, y pues el fruto es este catálogo magnífico que tiene una pequeña pega, es que está agotado, es imposible de conseguir. Y luego también relacionado con el tema de hoy, pues es la otra parte, así como, bueno, pues a mí me da la impresión de que él va a jugar con dos soportes, uno, como decíamos el otro día, o se decía el otro día, más frágil y otro más sólido, pero los dos igual de perecederos de algún modo, ¿no? Pues los dos están, pues, han sufrido problemas y es la traducción de los textos de El muro de Noanda, que bueno, él ya lo explicará lo que es eso, una magnífica, una construcción sólida, pétrea, con unos textos epicúreos que bueno, pues que también pues se vinieron abajo y ha habido que reconstruir, restaurar, etcétera. Bueno, pues yo sin más trámites le paso la palabra a Carlos y eso otra vez agradeciéndole que esté hoy aquí con nosotros. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la invitación y por tu presentación ahora aquí. Comentábamos un poco antes que son ya 23 años los que lleva este ciclo de clásicos, de Antigua. Yo estuve en los primeros y he vuelto mucho de cuando en cuando porque realmente vengo muy a gusto aquí, de manera que no solo es un honor, sino también un placer estar aquí. Yo lo pienso ya 23 años. Que son muchísimos para algo que no es una cosa oficial, sino que es una reunión, yo creo, pues de gente interesada en el mundo antiguo, ¿no? Y en un sitio como San Sebastián, que no tiene una facultad de letras, ni tampoco estudios especiales de clásicas. Entonces, esto, digamos, a mí me emociona un poco y la verdad es que agradezco mucho su presencia porque yo todavía sigo pensando que nosotros los que nos dedicamos a estudiar el mundo antiguo no lo debemos hacer para los profesionales que se dedican a lo mismo, ¿no? Sino un poco para todo el mundo. Yo he dicho en algún sitio que quien vive en el presente y no sabe nada del pasado es como si estuviera encerrado en un sitio muy pequeño, ¿no? Realmente nuestros estudios sobre los griegos, sobre los romanos, sobre los árabes, sobre los que sea, son como aperturas hacia otros mundos, ¿no? Mundos un tanto fantásticos, pero que son históricos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí realmente, digamos que cuando me ha dicho Javier que ya eran 23 años, yo pensaba que no eran tantos, Dios mío, qué viejo soy ya, pues me emociona, me siento muy agradecido a San Sebastián, a los organizadores de estos ciclos, que se han mantenido así con plena libertad, digamos, de asistencia y de afecto durante tantos años. Bueno, y este año pues el tema era los libros y las bibliotecas, y yo vengo a hablarles de de una biblioteca y un texto muy especial. La biblioteca es una biblioteca que quedó carbonizada en el año 79 de la época cristiana, y el otro texto es un gran muro de casi 100 metros de largo por 4 de alto, un muro como no hubo nunca otro muro con una inscripción tan grande, que también fue destruido hace mucho. Es decir, se trata de dos ejemplos, no de libros, sino de, digamos, lugares donde se recogía por escrito la sabiduría
Y son dos, como verán ustedes, dos temas pues, muy interesantes. Por un lado está la biblioteca de papiros de Herculano. Herculano era una ciudad costera muy cercana a Pompeya, que fue sumergida por la lava del Vesubio en la explosión del año 79 después de Cristo. Ustedes todos recuerdan un poco cómo es Pompeya, y Pompeya fue recubierta sobre todo por la oleada de cenizas que llegaron y aplastaron esa ciudad, ¿no? Pero como fueron cenizas, se ha recuperado, gracias a los arqueólogos, los trabajos de muchos años, se ha recuperado algo de esa ciudad, ¿no? Uno puede pasear por las calles de Pompeya, admirar las casas de Pompeya, y es el gran ejemplo de cómo era una ciudad antigua. La catástrofe esa del Vesubio fue desde luego una auténtica catástrofe, porque sumergió una ciudad viva, y murieron miles de personas aplastadas por las cenizas ardientes que caían del volcán. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia y la cultura, ha sido un gran beneficio, porque en Pompeya se han conservado los restos más importantes que tenemos de la pintura antigua, gracias a que los romanos pintaban en las paredes de las casas. Pintaban escenas muy variadas, escenas, a veces hay varios estilos, a veces son escenas de arquitectura, a veces son escenas florales, etcétera, y muchas veces son escenas de la mitología. Bueno, algunos de ustedes seguramente habrán paseado por Pompeya o habrán ido al Museo de Nápoles y saben que lo que nosotros conocemos de la pintura antigua es fundamentalmente gracias a los muros de Pompeya. Porque todo lo demás, que la gran pintura antigua, la griega también y la romana, desaparecieron, porque estaban pintadas sobre materiales más frágiles, cuadros, etcétera, y todo eso se ha perdido. De manera que, curiosamente, a Pompeya sumergida bajo las cenizas del volcán, le debemos la conservación de esa pintura y también de cierta arquitectura. En cambio, en Herculano era una villa cercana, también la misma zona, en el Golfo de Nápoles. Lo que llegó fue la lava ardiente del volcán, y sumergió la ciudad, que era una ciudad costera, era una ciudad un poco para vacaciones, una ciudad en gran parte de ciudadanos ricos. Y una de las grandes casas que fue cubierta por esa lava es la villa de la familia de los Pisones, que eran una de las grandes familias de Roma, ¿no? Lucio Calpurnio Pisón, por ejemplo, es un gran político romano que fue atacado por Cicerón, y la mujer de César Calpurnia pertenecía a esa familia. Era una familia muy rica y tenía una espléndida villa, con grandes jardines, con estatuas y tal, y con libros, con bibliotecas, que fue sumergida por la lava. Ahí, ya desde el siglo XVIII, en la época en que Carlos III, aún entonces rey de Nápoles, estaba allí, empezó a excavarse Herculano. Pompeya ya empezó a excavar antes, y ahí las excavaciones son muy difíciles, porque al solidificarse la lava no se puede simplemente despejar la ciudad, sino que hay que trabajar en plan de hacer agujeros como chimeneas, ¿no? Chimeneas para llegar al fondo antiguo. Y ahí se descubrió una biblioteca que nosotros llamamos la biblioteca de los papiros, porque lo que había en esa biblioteca eran papiros. Más o menos hay entre 1800 y 1400 restos, porque esos papiros están carbonizados. Esta es una biblioteca de papiros carbonizados que, curiosamente, están escritos en griego. Es curioso porque ahí se hablaba latín, los propietarios eran grandes señores del mundo romano, pero la biblioteca especializada en filosofía y en pensamiento y eso estaba en griego, cosa que era normal en un mundo como el romano de esa época, en que la cultura y sobre todo la filosofía se escribía en griego. Ustedes recuerdan que incluso mucho más tarde, casi siglo y pico más tarde, el emperador Marco Aurelio todavía
escribe sus pensamientos en griego, aunque él no tenía nada que ver con el mundo griego, era un señor romano de familia hispana, y sin embargo escribía en griego. Bueno, ese descubrimiento que se hizo en el siglo XVIII se ha ido avanzando y nos ha legado toda una serie de textos que en principio esos textos están carbonizados, son rollos de papiro carbonizados, que poco a poco han podido descifrarse muchos, mediante una máquina que ya se inventó en el siglo XVIII, no recuerdo el nombre era un sacerdote, inventó una máquina, mediante la cual poco a poco se iba desarrollando el papiro y, a pesar de estar ennegrecido totalmente, mediante ciertas luces podía leerse. Y bastantes de esos textos se leen. En esta exposición que hubo en Madrid hace un par de años o 3 años, ¿verdad? Los italianos, los que dirigen las excavaciones y tal, trajeron algunos de esos papiros. Uno de los más largos, por ejemplo, para que ustedes se den idea, pues era como esta mesa, tiene más de 4 metros, y están escritos en griego. Hay otros que no se han podido desarrollar y son como una especie de piedras negras, pero lo curioso es que es la única biblioteca que nos ha sido conservada del mundo antiguo. En principio, pues los primeros descubridores se hicieron muchas ilusiones de que pudieran encontrarse grandes obras literarias perdidas. Digamos que no fue tanto el éxito, porque lo que hay en esa biblioteca son simplemente textos de la escuela epicúrea, o sea, textos filosóficos, la mayoría de un filósofo epicúreo que ya conocíamos por otras cosas, conocíamos por sus poemas, que se llamaba Filodemo de Gádara y vivió en el siglo I antes de Cristo. Cicerón habla en 2 o 3 sitios de él. Cuando Cicerón está atacando a Pisón, habla mal, dice este griego que es un hombre digamos de malas costumbres o tal, y luego en cambio en otro sitio habla muy bien de él, diciendo que es un hombre de gran sabiduría. Bueno, la mayoría de estos son textos de este Filodemo de Gádara y tratan de diversos aspectos del mundo epicúreo. Hay uno que trata de los dioses, de la piedad, de la música, de la retórica, etc. Y hemos avanzado bastante en el mundo epicúreo gracias a estos textos de Filodemo, que sin embargo no era, digamos, un escritor de primera fila. Es curioso que por algún pequeño texto de esos papiros sabemos que por allí pasó Virgilio. Yo me acuerdo de un profesor italiano que estaba muy contento porque había descubierto un trocito de estos negros que era una carta en que se mencionaba a Virgilio. Recuerden, el sur de Nápoles era una zona de veraneo, de gente rica y eso, pero también era un centro poético muy importante. Bueno, luego insistiré más en esto. El otro texto del que les voy a hablar es muy distinto, es el Gran Muro de Enoanda. Digamos, la biblioteca de los papiros, digamos, quedó sumergida, convertida, digamos, en una reserva de textos carbonizados hacia el 79, la época del volcán, la explosión del volcán, esta es muy conocida y toda esa historia es muy conocida. En cambio, este otro es otro testimonio raro del epicureísmo, que conocemos también por los investigadores modernos. De los antiguos nadie habló de ese muro hasta que a finales del siglo XIX unos exploradores alemanes descubrieron en una pequeña aldea que se llama Enoanda, que está en Asia Menor, al sur de Cilicia, descubrieron una serie de inscripciones en piedra. Piedras que estaban por el suelo, algunas metidas en casas, en alguna taberna había unas inscripciones, y eran los restos de una enorme inscripción también escrita por un filósofo epicúreo. Esta inscripción se data en el siglo II después de Cristo, no sabemos exactamente cuándo, quizá en época de Adriano, por ejemplo, podría ser, es decir, un poco antes del 150, después de Cristo, en la época de florecía el mundo griego ahí, pudiera ser más o menos,
y es una inscripción que nos ha conservado algunos textos importantes de Epicuro. De manera que es muy curioso que esos dos descubrimientos, que como ven ustedes no tienen nada que ver con la tradición textual de esos textos que se han copiado, como es el caso de la mayoría de los textos antiguos. Conocemos los textos antiguos porque se han ido copiando generación tras generación, saltándose la Edad Media, cuando Bizancio trajo de nuevo los textos griegos, etc. Hay una tradición de los textos griegos, pero estos en cambio son textos que llegamos a ellos directamente, ¿no? Tenemos por un lado papiros carbonizados, por otro lado trozos de una gran inscripción de carácter filosófico en una aldea de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. En aquella época, de todas maneras, en el siglo II, esa zona de Asia Menor era una zona próspera. En esa época del Imperio Romano era una zona próspera, ¿no? Por allí, un siglo y pico antes o algo menos había pasado, por ejemplo, San Pablo, había sectas cristianas, etcétera. Era una zona importante, esta donde se escribió esta inscripción, cuyo autor, sí, es un tal Diógenes de Noanda. No es el que picó las letras, sino el que pagó la gran inscripción. Bueno, vamos a hablar un poco de estos dos casos, ¿no? Como ven ustedes, es muy curioso que hayan sido dos testimonios del epicureísmo, porque tenemos muy pocos textos de Epicuro. Epicuro escribió mucho. Epicuro vivió más o menos entre el 340 al 270 antes de Cristo, es decir, fines del siglo IV, comienzos del siglo III, vivió unos 70 años, más o menos 60 y tantos. Tenemos todavía de él pues una última carta que es bastante emotiva, que dice que muere entre tremendos dolores de hígado, de la vesícula, de algo así, pero muere feliz recordando las conversaciones con los amigos. Esa es la última carta de Epicuro. Pero la filosofía epicúrea fue muy perseguida muy pronto, de manera que todos los escritos de Epicuro, los grandes escritos que había escrito, alguien dice que casi 300 rollos de papiro, se perdieron intencionadamente. Quiero decir que en parte por azar, en parte porque los filósofos que vinieron después, que eran afectos al platonismo, o al aristotelismo, o al estoicismo, o incluso también las sectas de los cristianos, etcétera, quisieron borrar el legado epicúreo. Epicuro, ya saben ustedes, que sostenía que lo importante en la vida es el placer, que si hay dioses, los dioses no se ocupan de los hombres, que todo es material y que con la muerte se acaba todo. Realmente una teoría que ahora suena tremendamente moderna, ¿no? Digamos, el epicureísmo ha resucitado muchas veces, pero que entonces para muchos era un tanto escandalosa, y realmente hubo, digamos, una especie de deseo de borrar el epicureísmo, ¿no? Por ejemplo, el pensador francés Onfray, que tiene una cosa que se llama Contrahistoria de la filosofía en 5 tomos, señala cómo la enemistad hacia el epicureísmo fue muy pronta y fue muy efectiva. Y es curioso que, sin embargo, ahora, aparte de lo que ya teníamos, hemos recuperado nuevos textos epicúreos. Bueno, la gran biblioteca esta de los papiros nos muestra cómo ahí en el mundo romano, en esta villa lujosa, en una sociedad de amigos, florecía el epicureísmo. El epicureísmo insiste en que la amistad es muy importante para la felicidad. Hay muchas frases de Epicuro que recuerdan esto, ¿no? Es importante la justicia, pero más importante que la justicia es lo que los griegos llamaban la filía, la amistad. Amistad sobre todo entre los sabios, amistad dentro de esos círculos de saber y de poesía, como eran los círculos de los epicúreos. Y bueno, en estos papiros
ya digo, tenemos una muestra de cómo el epicureísmo tenía una gran faceta cultural. Hay muchas referencias a otros escritores, se trata mucho de poesía, de música, incluso de la piedad. Es toda una muestra de una especie del mundo cultural de los epicúreos que no conocíamos antes. Sí sabíamos que en el mundo romano había epicúreos importantes. Es curioso que Cicerón, que no era epicúreo desde luego, tenía un gran respeto por los epicúreos. Es curioso que Séneca, que tampoco era epicúreo, cite muchas veces a Epicuro, pero aquí tenemos una muestra de una sociedad, digamos, claro, un poco de alta sociedad, en que se vivía el ambiente del mundo epicúreo. Es muy curioso, en relación a esto, que este escritor, que es del que tenemos ahí los textos más importantes, se llama Filodemo, fuera un poeta, porque Epicuro dice que el sabio no hará poesía, y también dice otro texto de Epicuro que el amor es algo que el sabio evita, el amor pasional, se entiende, porque va contra la serenidad que busca el sabio. Y lo curioso es que este Filodemo nos es conocido por sus poesías de carácter erótico, y también por su amor a la poesía. Y no deja de ser curioso que también el otro gran escritor epicúreo del mundo romano, que es Lucrecio, que escribió ese de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, fuera también un gran poeta. Es decir, que es curioso que en el mundo romano el epicureísmo está representado por estas dos grandes figuras. Lucrecio, a quien ya conocíamos, que sin duda ninguna uno de los grandes escritores de la antigüedad, un poema curioso, porque es un poema científico, sobre el origen de la naturaleza, el origen de la cultura, el origen de las cosas, y luego también por este Filodemo, que era un maestro de cultura, que enseñaba poesía, retórica, a quien fue a escuchar Virgilio y otros poetas de la época. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, voy a detenerme un poco más porque creo que es menos conocido, está esta famosa inscripción de Enoanda, que encargó un epicúreo que se llamaba Diógenes. Diógenes es un nombre muy corriente. Diógenes, ¿se acuerdan ustedes? Hay un Diógenes el cínico, y hay otro Diógenes de otra época, y hay un Diógenes famoso que escribió una historia de filosofía que se llama Diógenes Laercio. O sea, Diógenes, y sabemos de él que era un epicúreo, y sabemos de él algo porque en su inscripción empieza hablando de sí mismo. No era un gran filósofo, era un señor que cuando encarga esto es ya viejo, está enfermo, y sin embargo está contento con la vida porque ha sido feliz gracias al epicureísmo. Y lo que quiere con esa inscripción es que los demás sean felices. Es como, bueno, aquí el título de este libro, que en fin lo puso el editor, no lo puse yo, dice El sabio camino hacia la felicidad. Entonces escribe, y le digo, manda a escribir, ¿no? Debía tener bastante dinero, porque claro, esa inscripción en piedra de 100 metros, ya digo, no hay ninguna inscripción antigua tan grande como esa, y además en letras muy cuidadas, habla de eso, de el camino a la felicidad. Y es un tipo curioso porque él no era muy original, pero se le ocurrió dejar esa muestra de lo que podríamos llamar filantropía. Yo he insistido mucho en que era lo que le caracterizaba era el amor al prójimo, eso que luego traduciremos como el amor al prójimo, y es curioso que ahí se muestra un rasgo de la época, el amor al prójimo sea quien sea, sean ciudadanos, sean extranjeros, sean ricos, sean pobres, etcétera. Lo único que hacía falta para la inscripción, claro, es saber leer. En aquella época creo que la mayoría saber leer. Bueno, y para leerse la inscripción entera habría que tener buena vista y bastante tiempo. Pero manda a construir en la plaza del pueblo, que sería la plaza del pueblo, este gran muro. Debía tener también alguna influencia política, porque si no, no le dejarían utilizar la plaza para escribir esto. Pero tenemos más o menos el principio
que les voy a leer, para que ustedes vean que es una cosa curiosa, porque realmente yo creo que no hay otro ejemplo de una inscripción filosófica tan grande, ni de una mentalidad, digamos, de alguien que debía ser como un millonario así, tan ingenuo como para pensar que iba a convencer a la gente a seguir el camino de los epicúreos. Es curioso también pensar, tremendo, que ese gran muro, tan cuidado, todo eso, fue destruido seguramente poco después. Yo creo que fue destruido además concienzudamente. Y es curioso, nadie en la antigüedad habla de él hasta que algún investigador alemán o francés a fines del siglo XIX encontró esas piedras ahí, y luego a lo largo de todos estos años se han ido juntando piedras. Yo conozco a alguno de estos investigadores, conozco de 30 o 40 años, uno que se llama Ferguson Smith, que viajaba en Oanda de cuando en cuando, y cada año descubría alguna piedra más que iban pegando a estas que son ahora como unos 200, hay 200 fragmentos más o menos, ¿no? Y yo les leo el principio del muro este. Dice así: al observar que la mayoría de la gente sufre por las falsas nociones de las cosas y no escucha a su cuerpo cuando les ofrece sus importantes y justas acusaciones contra el alma, recuerden que para los epicúreos lo importante es el cuerpo, el alma existe en cuanto existe con el cuerpo. Cuando el cuerpo falla, el alma se acaba, ¿no? Pero bueno, lo importante es escuchar al cuerpo, ¿no? Alegando que es injustamente atormentado y maltratado por el alma y presionado hacia cosas que no son necesarias, porque los deseos del cuerpo son pequeños y fáciles de saciar, y el alma también puede vivir compartiendo ese disfrute, mientras que los placeres del alma son grandes y difíciles de lograr, y además de no ser provechosos a nuestra naturaleza, suponen auténticos riesgos, de modo que, viendo a cuantos estaban en este estado de ánimo, me compadecí de su vida y lloré por la pérdida de su tiempo, y vine a considerar como deber de un hombre de bien acudir a socorrer con afecto humano, en la medida a mi alcance, a las personas de buen juicio. Esta es la razón primera de esta inscripción. Digo, por un lado, que es vano el temor a la muerte y a los dioses, lo que angustia a la mayoría de vosotros. Y por otro, que lo que produce la alegría de verdad, duradera, no son ni los teatros, ni los espectáculos, ni los baños, ni los perfumes, ni los ungüentos que dejamos todo para las masas vulgares, sino el estudio de la naturaleza. El estudio de la naturaleza quiere decir la ciencia. Esto está muy claramente en la línea epicúrea. La línea epicúrea dice: para ser feliz hay que evitar el temor a la muerte, el temor a los castigos divinos, y tampoco hay que preocuparse de las cosas lujosas. Hay que aprender a gozar de los placeres sencillos, es lo que dice, ¿no? Y dice, bueno, esto que aquí recuerda un poco cómo era el mundo antiguo, dice, ni los teatros, ni los espectáculos, ni los baños, ni los perfumes, ni los ungüentos, todo esto, ¿verdad? Recuerda un poco cómo era la época esa romana, que dejamos para las masas vulgares. Las masas vulgares pueden ser los ricos, ¿no? En este caso, ¿no? Sino el estudio de la naturaleza. Dice, y he querido refutar a los que acusan a la filosofía de no sernos provechosa. Así que, aunque no participo de los asuntos públicos, en los epicúreos decían que no había que meterse en política, que eso era para los más tontos, ¿no? Porque causaba muchos disgustos, digo estas cosas como si me hiciera presente en ellos, intentando mostrar que lo que conviene en nuestra naturaleza, que es la serenidad de ánimo, ¿se acuerdan? La palabra griega es ataraxia, es lo mismo para uno y para todos. Y así pues, tras haber expuesto el segundo motivo de mi inscripción, voy a decir lo que he meditado, explicando cómo y cuál es su fundamento. Y ahora vienen unas notas personales. Dice, llegado ya al ocaso de mi vida, a punto casi de despedirme de la existencia por motivo de mi edad, he querido hacerlo con un hermoso peán es un canto de victoria, para celebrar la plenitud de los placeres, a fin de no quedarme atrás en ayudar a las personas de buen entendimiento. Él insiste, ustedes ven, en las personas de buen entendimiento. Claro, si no se tiene buen entendimiento, no se entenderá esto. Dice, así que si uno solo, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o cualquier otro número de personas que prefieras, amigo, con tal de que no sean demasiadas, se encontraran angustiadas, yo me dirigiría personalmente a cada uno de ellos, uno por uno,
para darles mi mejor consejo. Es decir, él aconseja, pero aconseja uno por uno, no a las masas. Una cosa curiosa esto de los epicúreos, ¿no? Porque, como he dicho antes, la mayoría de la gente anda enferma en masa, afectados como por una epidemia, por sus falsas opiniones acerca de las cosas, y van enfermando cada vez más, pues sus empeños se contagian, como una enfermedad, unos a otros, como sucede en los rebaños. Y justo es acudir en ayuda también de los que vivirán después de nosotros. No piensa solo en sus contemporáneos. Pues también ellos son algo nuestro, aunque no hayan nacido. Y además, una muestra de amor al prójimo es socorrer a los forasteros que lleguen hasta aquí. En fin, no sé si ahora por ahí no anda, pasarán todos los que vienen de Siria, pero en fin, espero que no. Así que, como los consejos de la inscripción quedarán al alcance de muchos, he querido utilizar este pórtico para exponer en ámbito público los remedios medicinales de la salvación. Estos remedios médicos los hemos probado nosotros cabalmente, pues nos hemos librado de todos los temores que suelen acongojarnos en vano y hemos anulado por completo las penas superfluas y limitado las naturales en su conjunto a algo pequeño, reduciendo su grandeza a lo mismo. Y luego sigue, hay algún trozo más que dice: algunos filósofos, y de modo especial los socráticos, afirman que el investigar la naturaleza y los fenómenos celestes es una ocupación excesiva e inútil y no se dignan ocuparse en nada por el estilo. Pero él, aquí no sabemos por qué, dice, otros no se ocupan de la ciencia, pero él cree que la ciencia, estudiar la ciencia, es un camino para la felicidad, ¿no? Y luego vienen unas críticas a diversos filósofos anteriores. Es curiosa esta inscripción porque supone en los lectores una cierta cultura. No sabemos si es que la filosofía estaba en esa época bastante extendida, porque hay críticas a esos. Y luego vienen las máximas epicúreas, que esas las conocemos por otro Diógenes, por ese Diógenes Laercio. De Diógenes Laercio, no sé si he hablado aquí en alguna ocasión. Diógenes Laercio es un escritor del siglo III, a principios, o segundo, que escribió la única historia de la filosofía amplia que tenemos sobre el mundo antiguo, que se titula Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres. Ese es un escrito que está en 10 libros, aunque lo que nosotros llamamos libros hoy serían capítulos, ¿no? Eso es una obra que puede tener 200 o 300 páginas, y es la obra más divertida que hay sobre los filósofos antiguos, pues está llena de anécdotas. Ahora bien, este Diógenes Laercio, que era más bien un erudito, chismoso, le gustaba mucho las anécdotas más conocidas del mundo antiguo, esas anécdotas sobre Diógenes, sobre Platón, sobre tal, todas proceden de Diógenes Laercio, que sería una especie de ratón de biblioteca, que lo que le gustaba de los filósofos es qué tipos más pintorescos eran. Sin embargo, acaba en el 10º libro dedicándolo a Epicuro, porque no va por orden cronológico, sino que acaba por Epicuro porque dice que como que Epicuro ya es el camino a la felicidad. Estaría de acuerdo con este otro autor, un poco anterior, ¿no? Y eso es muy curioso porque, claro, a mí ese libro, yo lo he traducido, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado, me ha parecido un libro genial. Es un libro del que le gustaba mucho a Nietzsche. Nietzsche decía: de una vida, dadme 2 o 3 anécdotas y podemos desechar el resto. Bueno, pues esto es lo que hacía un poco Diógenes Laercio, que es un tanto injusto con Platón. Cuando uno ve las páginas que le dedica a Platón y las que dedica a Epicuro, hombre, dice, piensa, Platón no le gustaba mucho, ¿no? Sí, pero acaba también con Epicuro, ¿no? Y en Diógenes Laercio nos dio al final unos textos que se llaman las máximas capitales y las 3 cartas que tenemos de Epicuro, que es lo fundamental que nosotros teníamos hasta ahora de Epicuro. Aquí muchas de estas líneas de esta gran inscripción repiten máximas capitales. Otras tienen algún trozo pues, de la física que perdimos, otras no son muy interesantes porque este viejo Diógenes de Noanda no pretendía ser original. Él no pretendía ser original. Él pretendía simplemente manifestar cómo el camino a la felicidad pasaba por el epicureísmo. Y entre las cosas nuevas que tiene, lo curioso es al final, es un elogio o una defensa de la vejez.
Eso es bastante original, porque entre los griegos, digamos, la época siempre preferida, elogiada, era la juventud, ¿no? Desde los líricos arcaicos, de esos líricos que decía, hay uno que se llama Minermo, morirme quisiera cuando ya no tenga los placeres de la áurea Afrodita, o sea, que decía, lo principal es el amor, gozar de la juventud, el mundo de los guerreros es un mundo de jóvenes, etc. Está mal vista la vejez. La vejez, claro, la vejez en el mundo antiguo era mucho peor que ahora, Piensen ustedes que nosotros tenemos una medicina y tenemos unos avances que los antiguos no tenían. Los antiguos, la mayoría tendrían mala dentadura, tendrían achaques de diverso tipo. La vejez estaba muy mal vista. Aunque hay que decir también que yo creo que la vejez en los pueblos mediterráneos era mejor que en los pueblos de más arriba. Porque los viejos mediterráneos, la prueba es que muchos escritores griegos, como ustedes saben, murieron bastante mayores. Sófocles con 90 años, otros con 80, Platón con 80 y tantos, ¿verdad? Otros cuando los mataron, por ejemplo, a Sócrates lo mataron con 70, pero estaba bastante bien conservado. En cambio, aquí hay un elogio de la vejez. El elogio de la vejez también teníamos uno en Cicerón. Cicerón tiene un tratado, que a algunos de ustedes se sonará, que se llama De Senectute, y que elogia a los viejos porque dice que los viejos tienen una gran sabiduría para la política y tal. Pero a un epicúreo esto de ser sabio para la política no le parecía un gran mérito. En cambio, aquí lo que se elogia en los viejos es que aunque son más lentos, tienen más memoria y tienen una cierta capacidad de disfrutar de la vida. Y hay una comparación que me parece muy curiosa, que dice que son como los elefantes, que también es curioso porque esto es una comparación de época helenística, porque antes en Grecia no había elefantes, pero ya eso, que son como los elefantes lentos, un poco más lentos, pero de memoria y amables y tal, en fin. Y hay estos rasgos nuevos que introducen una nueva nota de este viejo que también nos ha dejado algunas cartas. Una de estas cartas, por ejemplo, que, ven ustedes que esta inscripción sirve para bastantes cosas, es una carta de Epicuro, copia de una carta de Epicuro a su madre, que es una muestra del afecto familiar que fue muy importante entre los epicúreos. Le dice a su madre que no le mande dinero porque ya se lo manda su padre y que no se preocupe de él, que se preocupe en dedicarse un poco más, de abrirse un poco a la filosofía, que no debía gustarle mucho a la madre, y es un testimonio de afecto muy curioso de este filósofo, que sabemos que en su círculo, ¿se acuerdan? En su círculo filosófico, Epicuro tenía un círculo que se llamaba el jardín. El jardín debía ser como un pequeño huerto en los alrededores de Atenas. Filosofaba con algunos de sus hermanos. Una de las características de los epicúreos, es que el círculo se basaba en la amistad y la inteligencia. Y es curioso que él admitiera a sus hermanos y a los antiguos les escandalizaba un poco que admitiera incluso a mujeres y a algunas mujeres, digamos, de vida alegre. Había una famosa hetera, una especie de prostituta fina, que se llamaba Leonción, que sabemos que escribió unos tratados epicúreos estupendos. Se han perdido, ¿no? Pero bueno, con lo que yo iba es que esta inscripción empezó, se descubrió a fines del siglo XIX, y poco a poco se han ido descubriendo estos textos que se han ido agregando y nos muestran algo que no teníamos, que es un testimonio directo de la filosofía antigua. Siento aquí no tener ilustraciones, es muy difícil tenerlas, porque así como el de los papiros en la exposición esta que se hizo en Madrid, pues trajimos algunos papiros. Estaba también una visión de la gran villa esta de los pisones, y bueno, se trajo incluso una máquina que había de desenrollar los papiros.
de las inscripciones estas de Noanda están en Noanda y vamos, yo he visto algunas fotos y eso, y es unas inscripciones muy cuidadas, y lo curioso es que es ese silencio que hubo en torno a la obra, que también es muy revelador de cómo era el mundo antiguo. Pues ustedes imagínense el enorme trabajo que supuso, bueno, y lo que le costó a este Diógenes construir ese enorme monumento, y la desaparición del mismo, sin que nadie dijera nada de ellas. Por tanto, bueno, yo quería exponer estas dos cosas como una muestra de que todavía es posible que nos lleguen algunas novedades sobre el mundo antiguo. Es verdad que tenemos los grandes textos que se han ido copiando, lo que se perdió. Nosotros tenemos una pequeña parte de lo que escribieron los antiguos, tenemos solo una pequeña parte. Como les digo, los tratados epicúreos se perdieron casi todos, o todos, ¿no? De los cínicos tenemos más bien una colección de anécdotas que vienen de Diógenes Laercio. Tenemos, en cambio, otros autores pues, que han conservado mejor, como son Platón o Aristóteles, en gran parte, como señala bien Onfray, porque entraban dentro de una línea del pensamiento tradicional que fue defendida por el cristianismo. Es evidente que los padres de la Iglesia, por ejemplo, que continuaron en el mundo griego, se inspiraron en gran parte en Platón y luego en Aristóteles. A partir de la Edad Media, ¿verdad?, hay un renacimiento de Aristóteles. Y la historia de la filosofía que nosotros conocemos es fundamentalmente esa historia, en fin, que es, digamos, conservadora, espiritualista, que habla mucho del destino del alma, que conserva, digamos, los esquemas políticos más tradicionales, y en cambio se perdió la otra línea, la línea esta que podríamos llamar revolucionaria o crítica, que estaría en los cínicos, que estaría también en los epicúreos y en otros filósofos materialistas. Y estos descubrimientos, digamos, tanto lo de los papiros de Herculano como esta inscripción, no han producido una auténtica revolución. O sea, no hemos encontrado ahí ninguno de los grandes tratados perdidos, pero sí aportan una nota de vitalidad a lo que nosotros sabemos de los antiguos. Descubrimos muchas cosas, porque descubrimos, eso nos hace sentirnos más cercanos a los antiguos. Es decir, es lo mismo que pasa pues, con Pompeya. Una cosa es haber visto planos de cómo eran las ciudades antiguas, y otra es pasear por las calles de Pompeya, y ver cómo eran las habitaciones y cómo eran las calles y las construcciones y tal. Bueno, pues de alguna manera esta inscripción de piedra, esta gran inscripción de piedra y estos papiros carbonizados también nos restituyen una imagen, contribuyen a una imagen más viva, más pintoresca, más colorida de la que eran los antiguos. En fin, no entro en muchos detalles técnicos, pero vamos, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, y con esto acabo. Gracias. Bueno, antes de empezar el turno de palabras, me gustaría decir que ya la primera conferencia está colgada ya en la página web del Coldo Michelena, a disposición de quien quiera consultarla. Y así poco a poco se irán metiendo todas. Y ahora, pues bueno, que quiera intervenir, preguntar, comentar, no sé, pedir que haga una pequeña ampliación de alguna parte, yo qué sé, bueno, lo que se les ocurra. Espera un poquito que falta. Se ha debido de recuperar bastante, ¿no?, de este muro. ¿De cuánto sería aproximadamente? Una cuarta parte, una quinta, entre 4 y 5, eso. Hay como unos 200 fragmentos. Hay como lo que pasa es que muchos son muy pequeños. Son muy pequeños y ya digo, están muy desperdigados
Estos ingleses, algunos están semienterrados y algunos estaban al aire libre y algunos incluso en alguna casa, porque claro, evidentemente lo que pasaba en el mundo antiguo, como pasó en Roma con el Coliseo y tal, es que la gente aprovechaba estas buenas piedras, las piedras cuadradas estupendas, para las casas. Una cuarta parte más o menos se ha recuperado. En parte, lo que se refiere a textos epicúreos ya conocidos, pues claro, se puede rellenar un poco, ¿no? Y bueno, al castellano la única traducción que hay es esta que yo hice, y que doy 176 fragmentos con algún comentario, ¿no? Hay alguna frase que está bien, que no teníamos de Epicuro, pero es muy bonita. Por ejemplo, esta, que dice: lo fundamental en la felicidad es nuestra disposición de ánimo, de la que somos dueños. Por ejemplo, esta es una frase que lo dice un epicúreo, pero podría haber dicho también un estoico. Lo fundamental es nuestra disposición de ánimo. No las cosas, sino lo que nosotros tomamos de las cosas, o cómo vemos las cosas, ¿no? Y frases de estas hay bastantes de estas frases que están muy bien. Son como chispazos. Claro, lo que no hay es un gran desarrollo de las ideas, porque son trozos sueltos. Sí, muy mal. Sí, se llevaban mal. Compartían algunas ideas, puesto que viven en el mismo contexto histórico. El mismo histórico, por ejemplo, tanto unos como otros, son, ¿cómo diría? A ver, un momento. Son un tanto cosmopolitas. O sea, han superado los límites del mundo antiguo y piensan que el mundo es para todos, etcétera. Pero los estoicos decían que lo principal era la virtud, y que el placer y el dolor no tenían importancia. En cambio, los epicúreos decían lo contrario, que lo importante es el placer. Lo que pasa es que placer, hay que entenderlo, placer, la palabra placer en griego es hedoné, es algo así como el gozo de vivir. O sea, los epicúreos no aceptaban la teoría de otros hedonistas, que pensaban que los placeres eran los placeres así vivaces, sino pensaban en el placer sereno. Pensaban que lo importante era el placer sereno, eso es lo más importante, y evitar el dolor. En cambio, que la virtud era una cosa que venía luego, ¿no? O sea, en eso se oponían, ¿no? Y luego en otros puntos también se oponían. Por ejemplo, los estoicos eran partidarios incluso de ayudar al poder. Pensaban que había una divinidad omnipotente, providencial, y los epicúreos no. O sea, fueron dos escuelas bastante enfrentadas, sí. Yo quería saber si es posible, si el muro de Noanda al que ha hecho alusión es un muro exento, era un muro exento o formaba parte de un edificio, de un pórtico, si estaba expuesto a un ágora. No, era un muro exento. Alguna vez se habla de pórtico, no sabemos si es que en algún sitio tendría algo, pero en principio era un muro exento en el ágora de este pueblo. Claro, eso, no era en Noanda nunca debió ser una gran ciudad, se conoce, ¿no? En Noanda existe en Noanda. El nombre puede tener que ver con el nombre del vino, ¿se acuerdan? En griego oinos, Oinoanda, quizás era un sitio donde había viñedos. Pero era un muro exento y construido a propósito. Sí, no se apoyaba en ningún sitio y ocupaba, pues claro, un gran espacio de lo que debía ser el ágora. Pensamos que debía ser el ágora. O sea, era una cosa realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente porque realmente no era una gran ciudad, y se supone está dirigido a los que pasen, y lean. Claro, incluso las letras están muy bien hechas. Algunos piensan que debían estar pintadas en rojo para que se leyeran mejor, y digamos que hay unas pequeñas diferencias, son más grandes las que están un poco más arriba para que se lean mejor. Bueno, sí, los que fueran miopes o no tuvieran mucho tiempo no leerían todo el muro, desde luego.
animaros que esto se acaba, ¿eh? Que ya queda un año ya para la siguiente, espero. Claro, es... No sé. ¿Es posible que exista alguna vinculación entre el budismo y los epicúreos? Porque parte de la filosofía budista tiene mucho que ver con esta filosofía de los epicúreos. ¿Podría existir algún vínculo, aunque proviene de zonas geográficas tan distantes, pero la época para cuando Epicúreo y toda esta escuela, anteriormente ya el budismo ya estaba en marcha? ¿Podría existir la posibilidad de una conexión? Sí, en principio sí, porque claro, el budismo es, claro, como del siglo VI, V, ya empieza a difundirse, y es probable que cosas de Oriente llegaban al Imperio Romano. Nosotros sabemos que ya desde el siglo I llegaba la seda, por ejemplo, ¿no? Y es probable que llegaran influencias budistas. Ahora, la orientación es muy distinta, porque, digamos, esto mismo de Epicuro, de subrayar que lo fundamental es el cuerpo, y que el alma se destruye cuando se destruye el cuerpo, va en contra un poco de las teorías budistas, ¿no? Esa cosa espiritual que hay en el budismo y religiosa choca un poco con las ideas estas de Epicuro, ¿no? Pero algunas influencias pudieron llegar, pudieron llegar influencias del budismo a Roma sí. Lo que pasa es que no estarían en conexión, en simpatía con esta secta. Pues a lo mejor, digamos, más, por ejemplo, algunos estoicos pudieron conocer algo del budismo, sí. Yo digo, refiriéndome sobre todo a esa teoría del dolor y del rechazo, ¿no? De intentar que el ser humano pueda combatir para evitar en lo posible el sufrimiento, o sea, todo lo contrario a lo que hizo el cristianismo, ¿no? De mitificar el sufrimiento como una forma de redención, sino esto es todo lo contrario. El budismo también lo defiende, por eso es la pregunta, sobre todo en este aspecto. Pero hay el ascetismo del budismo es distinto. Aquí, Epicuro sostenía que los dolores grandes duran poco, los dolores que muy, muy largos se pueden vencer mediante el carácter y tal. Es distinto, no hay propiamente una estética parecida a la del budismo, sino que hay un intento de evitar el dolor y buscar la serenidad. En eso sí coinciden, en la serenidad, ¿no? La serenidad es lo fundamental para la vida, pero más bien me parece una coincidencia, que sí hay una coincidencia, pero el espiritualismo que hay en el budismo es distinto aquí, ¿no? Aquí hay un poco una negación de todo espiritualismo, digamos, aquí el alma está, digamos, muy pegada al cuerpo, sí. ¿Se sabe de esos papiros de la villa si podían ser de Filodemo algunos que habría traído? ¿Era la colección solo del Pisón? En fin, ¿cómo era eso un poquito? No, Filodemo se ve que vivió. Filodemo era de Gádara, Gádara está en Siria. Fue a vivir a la casa esta a la gran mansión. Eso se ha reconstruido, ¿no? Era una casa espectacular, una villa esa de hoy diríamos de gran millonario. Bueno, realmente la Fundación Paul Getty de Estados Unidos es una copia de la casa de los Pisones. Vamos, yo no la he visto, pero sí es una copia. Una foto aquí. Sí. Es una copia de la casa de los Pisones y Filodemo debió vivir allí. Debían tenerlo como un huésped, como por ejemplo ahora en unas universidades que invitan a un gran profesor extranjero, pues lo tenía, y en torno a él debía haber un círculo, algunos serían griegos, quizá algunos discípulos eran griegos y los otros eran latinos. Sabemos por ejemplo eso, Virgilio, que había estado en el Golfo de Nápoles y que había
estaba en conexión con otros poetas de esa zona, sí sabemos que pasó por allí, ¿no? De manera que es una cosa interesante. Hay una diferencia, como ustedes han visto, claro, entre la filantropía de Diógenes de Noanda, que está abierto a todo el mundo, y este mundo selecto de los epicúreos de Filodemo, porque ese es un mundo selecto. La mayoría de los epicúreos, a diferencia de los estoicos, no hacían propaganda popular. Los epicúreos más bien creían que, eso que decía, que tenían que ser personas de buen juicio, etcétera, los que lograran la felicidad por el camino de la serenidad, y de los demás se desentendían, ¿no? Pensando todos estos, ¿no? En cambio, Diógenes de Noanda tenía una idea más amplia de que todo el mundo podía acceder a la filosofía. Esa es una diferencia importante, ¿no? Hay que recordar que los epicúreos romanos casi todos son de clase alta. Lucrecio no lo conocemos muy bien, pero sabemos que estaba en conexión con un gran personaje que se llama Memmio. Es probable que Adriano, por ejemplo, fuera epicúreo, o el mismo César tenía un ramalazo epicúreo. Los epicúreos en la sociedad romana eran, en general, ¿no? Había de todo, pero en general de clase alta, mientras que este griego escribe para todo el mundo. Otra pregunta relacionada con el muro de Noanda. ¿Lo que queda está in situ o está trasladado a algún museo? No, yo creo que está allí, que está en un museo, porque ahora las leyes turcas me parece que sobre eso son muy serias, ¿no? Creo que está allí. Yo no he estado en Noanda. Conozco a esos profesores que han excavado en Noanda, que son, el primero era este profesor, el último es un profesor que se llama Martin Ferguson Smith, que será de mi edad, y ahora hay algún profesor sueco, alemán otro alemán que trabajan allí. Sí. Ya. Gracias. Sí, y hay también pues léxicos, epicúreos y tal. Lo que pasa es que yo hice este libro porque, claro, en español prácticamente no hay nada sobre Noanda. Aunque en mi libro de Epicuro sí yo puse eso, dediqué un capítulo, pero son textos muy poco conocidos, porque han salido en publicaciones. Muchos de estos están sacados, además no de libros, sino están sacados de revistas científicas. Sí, hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por su intervención. Dos cositas. La primera, un apunte, más que nada, por si usted no lo conoce y el público también. Hay un documental, una producción turca, un mediometraje de una media horita que trata exclusivamente sobre la inscripción de Noanda. No lo conozco, no. Y casualidad se ha proyectado este pasado jueves en Irún, en el Festival de Cine Arqueológico que organiza el Museo Romano Iaso. Vino el director además, estuvimos charlando con él no viene del mundo de la arqueología, pero ha hecho esta pequeña producción. Se ha subtitulado al castellano precisamente en este festival. La pena es que en principio no es de acceso público. El documental original, que está en turco e inglés, no sé si está disponible en Internet. En cualquier caso, la copia que ha quedado en el archivo del Festival de Cine, ahí está, pero no es de uso público. Y bueno, que la gente lo sepa porque es una forma muy gráfica de ver el yacimiento y cómo esos sillares con las inscripciones se conservan in situ, un poco en relación con la pregunta que hacían por aquí. Y luego el segundo apunte es una pregunta en relación con la magnífica colección escultórica de la Villa de los Papiros. Si cree usted que se puede establecer alguna relación entre el programa iconográfico y los temas representados con los contenidos epicúreos de la biblioteca. Sí, muy bien. Hoy no sabía lo primero, me parece muy interesante. Es curioso, claro, que hayan sido los turcos los que hayan hecho esto, porque claro, hay que decir que los investigadores no han sido turcos, ¿no? Esto lo descubrieron dos excavadores franceses. Luego ya uno de los grandes estudiosos del mundo epicúreo, Usener, se dio cuenta que aquellos eran textos de Epicuro a fines del 19, y luego realmente ha habido varios, pero sobre todo este Martin Ferguson Smith es el que ha hecho la gran labor, ¿no? Últimamente, digo, en colaboración con un profesor sueco que, cito por aquí, pero es curioso que los turcos, no sé qué departamento de arqueología tienen, lo habrán hecho un poco para el turismo, pero encuentro muy valioso, y que se veía el paisaje, ¿no? Sí, sale de hecho hablando un arqueólogo británico, no sé
Martin Ferguson Smith será, porque es el gran... Claro, no recuerdo ahora el nombre del arqueólogo, pero sale, él es el conductor un poco de la historia, él va explicando en la inscripción, pero luego salen trabajadores que han participado en las excavaciones. Es una mezcla de investigadores turcos y este arqueólogo como protagonista. Y no recuerdo de dónde viene la producción, no recuerdo si es, pero bueno, Claro, si quiere le puedo mirar el dato y pasárselo. Sí, sí, muy interesante, bueno, muy interesante, ¿no? Que realmente Ferguson Smith iba por su cuenta, ¿no? Yo lo he conocido, el pobre hombre estaba en un cargo bastante inferior, no era el catedrático fundamental en la Universidad de Gales, y iba de cuando en cuando a Noanda a buscar piedras de estas y ha hecho una labor durante 30 o 40 años y bueno, está bien, a lo mejor era el que salía, tiene que ser, es un hombre delgado que tendrá 70 años, sí, será él, ¿no? Es un poco el héroe de Noanda. Y tengo que decir que en Internet he visto que hay alguna noticia con foto de paisaje y con una traducción al catalán, que no es entera, pero bueno, es meritoria, no sé de quién, debe ser de algún aficionado catalán. Hay una traducción de algunos fragmentos al catalán, pero bueno, es interesantísimo eso que hay un documento gráfico. Y lo segundo que me preguntaba, que si tenía... Si hay relación entre el programa escultórico de la Villa de los Papiros y la biblioteca. Bueno, no sé si usted veía la exposición en Madrid. Sí, en Matadero, sí. ¿Se acuerda que estaban los bustos? Y he visto también la colección que hay en Nápoles. Ah, sí, bueno, son los mismos más o menos, ¿no? Había muchos bustos de filósofos que sabemos que estaban en las bibliotecas antiguas, ¿no? En las bibliotecas antiguas muchas veces habían filósofos, algún político también, un Alejandro, alguno de los monarcas helenísticos, y parece un programa que en el caso de los filósofos podía estar en relación con que hubiera una enseñanza de la filosofía. De hecho, me parece que Filodemo escribió una cosa que llamaba Sintaxis ton Philosophon, que era una especie de compendio de la filosofía, y se dice que Diógenes Laercio tal vez se inspirara en ese texto de Filodemo que no hemos conservado, pero sí se sabe que Filodemo escribió una historia de filosofía, y es probable que sí, que yo creo que sí, que ya que estaban allí en la historia de la filosofía, pues ahí está Heráclito, el otro, sí me acuerdo, ¿no? Hay un Pitágoras también, y se trajeron. Es muy curioso eso, ¿no? Pero yo creo que en las bibliotecas de Roma también había eso, muchas veces, bustos. Y bueno, y los conocemos. Bueno, no sé si ustedes de historia. Hay un libro de un profesor alemán que se llama Zanker, que no está traducido, que son los bustos y las representaciones de los filósofos. Incluso se les conoce, había sus tópicos de cómo, por ejemplo, los cínicos vienen con unos pelos así muy despeinados y tal, y los estoicos, en cambio, son personas venerables, así. Y bueno, por ejemplo, y de Epicuro había bastantes bustos en la antigüedad. Pero yo creo que sí, que lo de esa villa de estos, de los Pisones, era una villa estupenda y que tenía el jardín ese, seguro, yo creo que tenía alguna relación. Los filósofos están allí y el libro este de la historia de la filosofía. No sé. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues si no, pues bueno, damos por finalizadas las jornadas de este año. Esperemos que con su asistencia puedan seguir, por lo menos a ver si podemos llegar a los 25 y celebrar una fecha redonda. Y en cualquier caso, gracias por asistir, gracias a Carlos y buenas noches.